Bueno, se nos fue el video justo al terminar este ejercicio. Simplemente lo que estaba diciendo es que, dado que la exponencial siempre va a generar un número positivo, es decir, el contradominio está siempre en R+, entonces, pues simplemente el valor absoluto de z a la menos 1, pues tiene que ser menor a 1 entre e a la menos at. ¿Sale? Si multiplicamos y dividimos por z, pues x de z va a ser igual a z entre z menos e a la menos at. ¿Sí? Si multiplico aquí por z y divido aquí entre z, pues simplemente x de z es z entre z menos e a la z menos 1 por z, que es 1, pues me queda simplemente e a la menos at. Y claramente, si multiplico y divido aquí entre z, pues simplemente z a la menos 1 por z, que es 1 entre z, entonces el valor absoluto de 1 entre z tiene que ser menor a 1 entre e a la menos at. Si yo paso aquí, claro, por las propiedades de los valores absolutos, pues esto es el valor absoluto de 1 entre el valor absoluto de z, y el valor absoluto de 1 pues es simplemente 1, ¿no? ¿Sí? Luego entonces, si paso multiplicando z para acá y paso multiplicando e a la menos at para acá, pues simplemente el valor absoluto de z tiene que ser mayor a e a la menos at. ¿Sí? Entonces podemos expresar siempre una transformada z en términos de exponenciales negativos z a la menos 1, o en términos de exponenciales positivos z a la 1. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer con todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Sí? Bien, continuamos con otra función que vamos a utilizar mucho también a lo largo de este curso, que es típica, pues una función típica de ingeniería de control. Y ahora continuemos con la transformada z de la función senoidal. Ahora definamos la función senoidal en tiempo discreto. X de kt igual al seno de omega kt para k mayor o igual que 0, ¿sí? Donde k es un entero, mientras que omega y t ambos son reales. ¿Sí? Entonces, otra vez, si queremos obtener la transformada z de la función senoidal o la función seno de omega kt, pues simplemente es x de z igual al operador z aplicado a x de kt, y esto no es más que aplicar la transformada z a la función seno de omega kt. ¿Sí? Y bueno, un camino es
evaluar la sumatoria en todos los términos de esta función, para k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta infinito, y tratar de ver a qué converge o a qué valor converge esa sumatoria, esa serie, o dado que nosotros sabemos que esta función senoidal la podemos descomponer en exponenciales, pues podemos aplicar la exponencial, ¿no? Y esto es igual a, bueno, dado que el seno de omega kt es igual a, por la identidad de Euler, a e a la omega kt menos e a la menos omega kt, todo esto entre 2j, ¿sí? Y ya no me falta un j aquí también, j omega kt, e a la j omega kt menos e a la menos j omega kt entre 2j, pues la transformada z del seno de omega kt, pues es simplemente la transformada z de e a la j omega kt menos e a la menos j omega kt, todo esto entre 2j. ¿Sí? Ahora, el problema es encontrar cuánto vale la transformada z de esta sumatoria de exponenciales, ¿no? E a la j omega kt menos e a la menos j omega kt entre 2 veces j, donde j claramente pues es la identidad imaginaria, ¿no? Raíz de menos 1. ¿Sí? Pero para eso necesitamos, para poder resolver esta transformada z, necesitamos primero definir la propiedad de linealidad de la transformada z, cosa que no hemos hecho. Entonces déjenme hacer un paréntesis en este ejemplo para primero definir la propiedad de linealidad de la transformada z, ¿no? Entonces voy a hacer aquí un paréntesis, voy a borrar, no olviden pues este ejercicio que estamos haciendo aquí, pero primeramente déjenme hacer un paréntesis y definir la propiedad de linealidad de la transformada z. ¿Sí?
Bien, consideremos las funciones f de k y g de k en tiempo discreto. Y consideremos además las constantes alfa y beta. Si definimos la función x de k como alfa por f de k más beta por g de k, entonces la transformada z de x de k, es decir, el operador z aplicado a x de k, pues es simplemente alfa por f de z más beta por g de z, donde f de z es la transformada z de f de k y g de z es la transformada z de g de z. Es decir, el operador z cumple con la propiedad de homogeneidad y cumple con la propiedad de aditividad. ¿Sí? Es decir, es un operador lineal, pues, ¿no? La transformada z es un operador lineal. ¿Sí? ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, no es tan complicado. Si nosotros aplicamos el operador z a la función x de k, pues eso es simplemente la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k por z a la menos k. Y esto es igual a la transformada z desde k igual a 0, perdón, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k, pero x de k es alfa por f de k más beta por g de k, y todo esto por z a la menos k. ¿Sí? Si metemos el término z a la menos k a esta sumatoria, pues esto es simplemente la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de alfa por f de k por z a la menos k más beta por g de k por z a la menos k. ¿No? Sí. Pero claramente este operador de sumatoria lo podemos también aplicar a cada uno de los términos de esta sumatoria, y entonces esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de alfa por f de k z a la menos k más la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de beta por g de k z a la menos k. Dado que alfa es una constante, es decir, no depende del índice de la sumatoria, pues lo podemos factorizar de la sumatoria, lo podemos sacar de esa sumatoria, y lo mismo con la constante beta. Dado que beta no depende del índice de la sumatoria, pues también puede salir de la sumatoria, ¿no? También lo podemos factorizar. Entonces, x de z pues es alfa por la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f de k por z a la menos k más beta, es decir, el operador z cumple con la propiedad de homogeneidad y también está cumpliendo con la propiedad de aditividad. ¿Sí? Entonces, más beta por la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de g de k por z a la menos k. ¿Sí? Entonces, claramente el operador z cumple con la propiedad de homogeneidad y con la propiedad de aditividad. ¿Sí? Y eso es debido a que la sumatoria es una operación que cumple, es un operador, la sumatoria es un operador lineal, pues, ¿no?
¿sí? La sumatoria, la operación de sumatoria es un operador lineal, ¿sí? Cumple con la propiedad de homogeneidad y con la propiedad de aditividad, ¿sí? Bien. Y claramente esta sumatoria pues es la transformada z de f de k, y esta sumatoria pues es la transformada z de g de k, ¿no? Es decir, esto es igual a alfa por la transformada z de f de k más beta por la transformada z de g de k. Y pues ya esto nos lleva a que x de z es igual a alfa por f de z más beta por g de z, ¿sí? Donde claramente f de z es la transformada z de f de k y g de z es igual a la transformada z de, de g de k. Aquí está mal, ¿no? De g de k. ¿Sí? Muy bien, entonces ya que demostramos que el operador z, la transformada z, pues, es un operador lineal, entonces ahora sí ya podemos regresar a nuestro ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos, ya después de que demostramos la linealidad de la transformada z, del operador z, pues podemos demostrar o podemos hacer la transformada z, donde nos quedamos es en que x de z es igual a la transformada z del seno de omega kt y eso pues es simplemente la transformada z de, utilizando la identidad de Euler, de e a la menos j omega kt menos e a la menos j omega kt entre 2j, ¿sí? Dado que el operador z es un operador lineal, pues entonces cumple con la propiedad de homogeneidad, lo que significa es que esto es 1 entre 2j, que multiplica a la transformada z de e a la menos, e a la j omega kt menos e a la menos j omega kt, ¿sí? Otra vez, dado que el operador z es lineal, también cumple con la propiedad de aditividad. Entonces, x de z es igual a 1 entre 2j por la transformada z de e a la j omega kt menos la transformada z de e a la menos j omega kt, ¿sí? Es decir, el operador z es lineal, entonces cumple con la propiedad de homogeneidad, que significa que es una constante yo la puedo sacar de la transformada z, y dado que cumple también con la propiedad de aditividad, que son las dos propiedades de la linealidad que cumplen los operadores lineales, pues también esta transformada z la puedo dividir en dos transformadas z, ¿no? La transformada z del primer término menos la transformada z del segundo término, ¿sí? Y pues nosotros ya sabemos cuál es la transformada z de a la j omega kt, porque ya sabemos cuál es la transformada z de una función exponencial. La transformada z de e a la j omega kt pues es simplemente uno entre 1 menos
E a la j omega t por z a la menos 1, 1 entre 1 menos e a la j omega t por z a la menos 1, ¿sí? Mientras que la transformada z de e a la menos j omega kt es igual a 1 entre 1 menos e a la menos j omega t z a la menos 1. ¿Sí? Como se puede deducir de la transformada z de una función exponencial que hicimos hace un momento, ¿no? Entonces, la transformada z de la función senoidal con el argumento omega kt pues es simplemente 1 entre 2j que multiplica a 1 entre 1 menos e a la j omega t z a la menos 1 menos 1 entre 1 menos e a la menos j omega t z a la menos 1. Si desarrollamos ambos términos, o si desarrollamos, más bien dicho, la sumatoria de esta, o la resta de esas dos fracciones, ¿qué es lo que obtenemos? Pues x de z es igual a 1 entre 2j por 1 menos e a la menos j omega t z a la menos 1 menos 1 más e a la j omega t z a la menos 1. ¿Sí? Todo esto entre 1 menos e a la menos j omega t z a la menos 1 menos e a la j omega t z a la menos 1 más e a la j omega t z a la menos 1 por e a la menos j omega t z a la menos 1. ¿Sale? Ahora aquí este término se va con este término, claramente este término se va con este término y aquí podemos factorizar z a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es que x de z es igual a 1 entre 2j
multiplica a a la j omega t menos a la menos j omega t, todo esto entre 1 menos a la j omega t más a la menos j omega t, todo esto por z a la menos 1, todo esto más z a la menos 2. ¿Sí? Pero si juntamos estos exponenciales con este 2j, eso nos da una senoidal, ¿no? Entonces esto sería igual a el seno de omega t. Si yo junto estos dos exponenciales con este 2j, ¿sí? E a la j omega t menos e a la menos j omega t entre 2j, pues es el seno de omega t de acuerdo a la identidad de Euler, ¿sí? Y aquí me hace falta un 2 en el denominador para poder tener un coseno, ¿sí? Coseno de omega t, y entonces simplemente si yo aquí multiplico por 2 y aquí divido entre 2, es decir, estoy multiplicando por 1 a final de cuentas, aquí claramente tengo un coseno, ¿no? Entonces esto sería entre 1 menos 2 veces el coseno de omega t, z a la menos 1, más z a la menos 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos la transformada z de... pero aquí me faltó, si se dan cuenta, aquí me faltó factorizar el z a la menos 1, por supuesto, ¿no? Y otra vez aquí, si yo junto este e a la j omega t menos e a la menos j omega t entre 2j, pues me da el seno de omega t, pero por supuesto aquí se falta un z a la menos 1, ¿no? Y entonces la transformada z de la función seno de omega kt, pues es simplemente el seno de omega t por z a la menos 1 entre 1 menos 2 veces el coseno de omega kt por z a la menos 1 más z a la menos 2. ¿Sí? Claramente si yo multiplico y divido por z al cuadrado, es decir, si yo aquí multiplico y divido por z al cuadrado, pues, es decir, estoy multiplicando por 1, pues x de z queda en términos de z con exponenciales positivos, ¿no? Es decir, quedaría el seno de omega t por z entre z cuadrada menos 2 veces el coseno de omega t por z más 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos la transformada z del seno de omega kt en términos de z con exponenciales positivos, ¿no? Entonces podemos definir la transformada z en términos de exponenciales negativos o de exponenciales positivos. ¿Sí? Bueno, los siguientes ejemplos les quedan como tarea para que lo agreguen a su carpeta de evidencias. Eso ya los hacen ustedes. Entonces les quedan como tarea 3 ejercicios y los agregan a su carpeta de evidencias. Porque yo ya me cansé de escribir tantos términos aquí en el pizarrón. Es mejor se los dejo de tarea. ¿Sale? Entonces, ejercicio 1. Sea x de kt igual al coseno de omega kt, calcular la transformada z de la función cosenoidal, ¿no? Es decir,
calcular la transformada z del coseno de omega kt. Ejercicio 2. Por supuesto, para k mayor o igual que 0. ¿No? Hay que recordar que estamos interesados en funciones causales, ¿no? Sea x de kt igual a e a la at, aquí lo vamos a poner así, x de t igual a e a la at por el seno de omega t ¿sí? Para a y omega constantes reales y t pues mayor que 0, ¿no? Y t mayor o igual a 0, ¿sí? También real. Entonces calcular x de z, es decir, la transformada z de la función x de t definida como e a la menos at por el seno de omega t para a y omega en los reales y t mayor o igual que 0, ¿sí? Y finalmente sería una función x de t igual a e a la menos at por el coseno de omega t para a y omega, dos constantes reales y t mayor o igual que 0, pues también calcular x de z, ¿vale? Entonces les quedan estos 3 ejercicios como tarea y los agregan a su carpeta de evidencias y nos conectamos el jueves.